Estamos al aire. Buenas tardes, Pupeñi, Marimari Pupeñi, Pulamien, Marimari Compuché, Pachantu, Melen Tañipeñi, Kidú Tañipeñi, Juan Carlos, Hueluma Itá, Quiñe, Pichi Tiempo, Feimeu, Tañipeñi, Jaime, Meli, Ka, Chagun Meupo, Huiño Tulí, Feulá Tañin, en cuarentena, Mu. Pupeñi y Pulamien, bueno, los saludamos solitos con Juan Carlos, pero solo en otro programa. Y pronto va a volver aquí en cuarentena, se va a reintegrar a este, al programa. Eh, Hoy vamos a conversar un poco sobre la contingencia, las cosas que han estado ocurriendo en Gulumapu, pero solamente vamos a dedicar algunos minutos a eso porque ya saben que lo central en estos días de octubre va a ser hablar sobre el plebiscito y los posibles efectos que pueda tener hacia o para el pueblo mapuche. Así que, bueno, Peña y Juan Carlos, te cedo la palabra. Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien. Bueno, sí, pues hoy día vamos a empezar un poco solos nosotros, pero ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla el diálogo, ¿verdad? Em, Contraté internet, pues, esa es la noticia, así que en teoría no debiésemos caernos, pero igual estoy viendo que la señal está media mala, como que igual hay problemas de señal. Así que esperemos que en algún futuro aquí llegue donde vivo yo fibra óptica, que parece que es lo mejorcito que hay para este tipo de cosas. Así que nos disculpan si de repente se pone pausado el programa, así que eso. Ya pues, yo estaba abriendo las plataformas para estar atento también a sus comentarios. Eh, bueno, Peñi, tenías un resumen ahí sobre más o menos lo que ocurrió, sobre todo en el Icura, que hay declaraciones cruzadas en Contulmo, pero principalmente fue en el Icura, ¿cierto? El Icura. Sí, bueno, no sé si ustedes se enteraron de que hace un tema de dos camionetas en teoría del OS9 de Carabineros en el Valle del Licura, en la comunidad Antonio Leviqueo. Ahí igual, ¿cómo se llama este? Está rara la cosa porque con quien yo hablé, por ejemplo, decían que la situación no fue tan así, que fue una provocación de carabineros, que fue habían entrado con medios camuflados como eh, trabajador forestal, entonces como que ahí está, es raro el tema. Lo que sucede, bueno, ahí en la comunidad de Leviqueo es que ellos están en proceso de recuperación con unos terrenos que una forestal tomó en años durante la dictadura. Hay que considerar que todo el proceso de invasión, que yo creo que ya lo hemos hablado hartas veces, 1860 en adelante, gran parte de los territorios fueron inscritos por gente no mapuche en los conservadores y por lo tanto se empezó a trabajar lo que es la propiedad privada. Y posteriormente ya con lo que pasa a inicio del siglo XX, las reducciones quedan con paños muy pequeños de tierra y todo el siglo XX hay reclamaciones. La comunidad Antonio Leviqueo tiene juicios contra particulares que le usurparon sus territorios desde el año 20, 30, 40 y cada nueva dirigencia va generando una, una demanda en los juzgados de indios de la época. Lo cual durante la dictadura allí empiezan a llegar las forestales, como bien sabemos, con todo el tema eh, este decreto que permite ay, se me fue, el tema de la subvención, ¿cómo se llama esa ley? El 701, decreto ley. Sí, 701. 701 para la forestal el año Sí. 87. Y bueno, gran parte del territorio que estaba por estos lados, hubieron forestales que le inscribieron como uso forestal, pero son paños que de uso forestal, pero gran parte del territorio que igual fue ocupado para forestal era de uso agrícola. Entonces ahí se genera como también una mala utilización del territorio por parte de los empresarios de la época. Entonces, relatos de las personas del territorio
Yo conversé con ellos hace un tiempo, hay una también anciana que mencionaba que, por ejemplo, que las forestales se habían apropiado por lo menos de 1000 hectáreas que no están, no eran no tienen título sobre ese terreno. Entonces, más o menos ese es el contexto que rodea la reducción en todo el Quequeo. Como pueden ver, es un contexto que es como revisar la historia del pueblo mapuche desde el momento de la invasión hasta nuestros días, pues. Entonces, es una cosa que se va repitiendo en muchos territorios y por lo tanto es una zona que está justo ahora en un proceso de recuperación que claramente no les gusta a ciertos sectores, menos a las forestales. Entonces, eso es un poco lo que sucede, un poco lo que sucede acá y bueno, s- eh, como se dice, extrañamente, posteriormente a la visita de la subsecretaria y de la ministra Rubilar, sucede este hecho que fue bastante raro en la reducción. Y para entrar ahí a la reducción hay solamente un camino, entonces como que no se entiende muy bien qué pasó ahí, ¿ya? Como cuál era la intencionalidad. Claramente sirvió para endurecer el discurso de parte del intendente del Biobío, que es Yacaman, y también para endurecer los discursos de Pérez en Santiago y también de los diferentes como cargos políticos que están en el gobierno. Ahí yo vi una donde las personas del sector que ni siquiera eran mapuche aseguraban que había habido un enfrentamiento con carabineros y que y que por ende ya se estaba hablando de una especie de otro eventual y posible montaje que habría tenido lugar. Eh, no sé, bueno, como siempre en estas cosas hay que tratar de esperar a que se vayan desarrollando los hechos, se vayan teniendo en la mesa todos los antecedentes y después emitir opinión, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy con las redes sociales es que a veces nos dejamos llevar por las pasiones o con malas intenciones mucho eh, dan versiones que finalmente no son y generan confusión y generan desorden y enturbian finalmente la transparencia y la claridad de llegar a la verdad de lo que ocurrió. Así que veamos qué va ocurriendo en los próximos días, si es un hecho no menor. Eh, bueno, ¿alguna otra cosa más ocurrió en esta semana, Peña? No sé, qué. Así de relevancia, digamos, eh, mediática. eh, bueno, el Consejo Político Mapuche también, no sé en qué también irán esa- esas negociaciones, pero aquí se ha dado la dinámica que conversamos el otro día y que me acordaba a raíz de que se cumplió el veintitanto de septiembre, no me acuerdo bien la fecha, se cumplieron 19 años desde la condena, 19 o 17 años desde la condena de Aniceto Norín y Pascual Pichún por el delito de... ¿Por qué quiero decir eso? Porque como nos día está en esta comisión que está trabajando con el gobierno desde una óptica, a mi parecer, legítima que tomó Aniceto Norín, un camino político que él decidió, optó, pero no hay que olvidar que Aniceto Norín fue el primer condenado por la ley antiterrorista en el gobierno de Ricardo Lago Escobar y junto con Pascual Pichún. Finalmente, en 2013 fueron absueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los tuvieron que pagar una indemnización y el Estado tuvo que pedir perdón por la persecución política de la que fueron víctimas. Bueno, más o menos en 2016, 18, por ahí, 17, Aniceto Norín comienza ya a trabajar más, ya por el lado del trabajo en el emprendimiento y empieza a tener roces con organizaciones más radicales o con otra postura nada más y ahí ha conducido por eso lo digo, porque he visto muchas publicaciones y videos donde le niegan su calidad de mapuche, le niegan su calidad de lonco, hasta donde tengo entendido, no sé hoy, pero en algún momento él fue lonco de su comunidad, y antes era un héroe, y de un día para otro deja de ser héroe porque deja de pensar igual al resto. En mi opinión, no es sano no cultivar la tolerancia. El Peñi es libre y así lo han hecho todas las organizaciones mapuches desde los tiempos más antiguos, y LOF también, y Ailiarrehue y Futamapu han ido tomando posturas diferentes de acuerdo al momento político que vive su territorio. No olvidemos que aún no existe una unidad política dentro de la nación mapuche, hay organizaciones con diferencia, a veces con posturas muy similares, pero que discrepan en algunos puntos
Y Aniceto Norín ha estado hoy en día están en otra trinchera, pero creo yo apuntando más o menos al mismo lado, desde otro camino. No sé qué piensas tú de eso, Juan Carlos. Difiero totalmente, Peñi. Ah. Yo creo que Está aquí, bien. bueno, antes era más fácil la cosa, en el sentido de que antes de la invasión militar chilena, chileno-argentina, cuando habían este tipo de diferendos de opinión respecto al, a la relación con el Estado chileno, eh, era corta, un malón y se acababa el problema. Como, como una, no habían una deliberación mayor en cuanto al proceso de que, por ejemplo, Colipi. Ya, Colipi, tenemos el caso de Colipi y Venancio Coñopán. Painemal también, pero Colipi. Colipi con Mañil Bueno no se podían ver, po. Ellos dos, porque bueno, Colipi era chileno previo a la invasión y tenía todo un tema ahí con asegurar sus territorios, su estabilidad política, su estabilidad económica, cosa que a Mañil no le gustaba mucho. Y cada vez que se veían querían familia. No estoy diciendo que se haga ahora por si acaso, no estoy haciendo una apología del tema. A lo que voy que no hay que idealizar con que antiguamente se arreglaban en diálogo siempre. También habían situaciones que a veces el diálogo no servía, pues. Entonces, ahora eso de la tolerancia que tú mencionas, yo creo que la tolerancia es un arma de doble filo. La tolerancia, no podéis tolerar al intolerante, por ejemplo, o al que no, por ejemplo, ya me estoy yendo del tema, me estoy yendo como del contexto, pero por ejemplo, los nazis que están en Alemania, estos partidos, yo creo que y según la lógica tuya de la tolerancia deberíamos aceptarlo, pero igual ahí hay un juego que es medio complicado porque lo mismo que pasó en 1930, 1900 y tanto, que se toleraba al nazismo y que pasó después, pues más de 40 millones de muertos en una guerra mundial donde la discriminación y el tema racial era un punto muy fuerte. Entonces no sé si la tolerancia, abogar por la tolerancia es como siempre lo positivo. Ahí yo tengo mi opinión personal y creo que puede ser un arma de doble filo. El tema es que obviamente la postura de Aniceto Honorín, que tampoco aquí somos expertos con la relación política que tienen ellos con sus comunidades, ahí cada comunidad es como libre de hacer lo que quiera hacer con su territorio, pero obviamente hay unas líneas que cuesta entenderlas. Sobre todo con entendiendo que la forestal es un gran depredador del territorio, sobre todo a largo plazo. Sobre todo en el tema medioambiental, la forestal no genera una, una seguridad o un cuidado del medio ambiente, por ningún lado que se le mire. Entonces sí, pues tú eres libre de 5.000 hectáreas de eucalipto en tu terreno, pero ¿qué pasa con la comunidad del lado que no está plantando eucalipto y pino? Le estáis secando las napas de agua. Entonces, es cierto, tú podés ser libre con tu comunidad, en tu territorio, pero si estáis afectando todo el resto, igual ahí hay un tema que tenéis que no se puede justificar también. Igual yo creo que ahí tenemos que tener claro que hay situaciones que no siempre se manejan y no siempre tenemos que acuñar y meter nuevamente el tema de la tolerancia siempre, ¿ya? Porque dentro de la discusión mapuche es que en este caso las forestales están generando una destrucción del ecosistema, por donde se le mire. Yo creo que uno de los pisos mínimos para quienes pensamos en una nación mapuche con un territorio definido, con una autodeterminación y una autonomía en cuanto al uso de los recursos naturales, tiene que ser que la forestal tiene que ser un elemento que no puede estar o tiene que estar regulado de tal manera que no genere esa destrucción. Entonces, si tú tenés gente que está precisamente en la línea contraria a eso, yo creo que ahí entramos en un tema que yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que mucha gente no está de acuerdo, pero ahí no es yo no le estoy negando la calidad de Mapuche de Norín para nada. Tampoco estoy diciendo que él no sea lonco de su comunidad, probablemente lo es, y también antiguamente fue lonco de su comunidad y está en su derecho de ser tratado como tal. Pero no me digas que tengo que estar de acuerdo con que él plante forestales en su territorio y que afecta a las comunidades de al lado. Entonces ahí yo creo que tenemos que
también no podemos siempre ser como lo políticamente correcto en el discurso, también tenemos que establecer líneas con respecto también a nuestro pensamiento y también, sobre todo con el contexto que nosotros estamos viviendo en estos momentos, que se supone que ahora viene un proceso de plebiscito, un proceso de construcción de una nueva constitución donde el tema del medio ambiente tiene que estar ahí guardado, tiene que estar ahí bien puesto si es que es para los que quieran todavía trabajar dentro de esta estructura llamada Chile. Mira, respecto a las dos cosas. Primero, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú. Si fuésemos esa tolerancia extrema donde al final estamos todos de acuerdo o nos sometemos a todo, ¿te fijas? No, yo no me refería a ese tipo de tolerancia. Yo me refería al tema que no puedes negarle la calidad de mapuche discursivamente, Luce, que es hablante el mapuzungún y dices de que no es hablante, porque no piensa igual que tú. O sea, eso es lo que se llama discursivamente falacia ad hominem. Tú terminas atacando a la persona y además con cosas que no vienen al caso. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El tema de las forestales hay que terminar con eso, hay que cambiar el modelo económico, están destruyendo la naturaleza y también estoy completamente de acuerdo contigo que si yo planto forestal o instalo con una mina acá en mi casa, obviamente que esa mina va a contaminar las aguas del vecino y el vecino tendrá algo que decir. Y ahí caemos en un tema del derecho de propiedad, que no porque hay un límite artificial que tengo yo de propiedad, es lo que yo quiera acá. Entonces, eso sí, estoy de acuerdo, me entendiste mal, y yo me refería básicamente con el tema de la intolerancia a irse en en la argumentación, en la descalificación ya cuando alguien no está de acuerdo contigo simplemente. O sea, eso es lo que no comparto. Respecto al ejemplo de los nazis, tampoco lo comparto, porque los nazis, la verdad que los nazis no pueden ser, tú no puedes tolerar a los intolerantes, po. No puedes tolerar a aquellos que buscan los totalitarismos, por ejemplo, sean los nazis, sean aquellos que pretenden que el Estado nos diga cómo tenemos que andar vestidos, cómo tenemos que pensar, qué economía tenemos que tener. Eso también es un tipo de totalitarismo que personalmente no comparto. La libertad, ¿te fijas? Ahí ese es otro tema, si ahí nos vamos del tema, Pero es que ahí ese pero es el arma de doble filo de hablar de tolerancia, ¿me entiendes? Entonces, no puedes tolerar a los intolerantes, po, sí, pues hay cosas y a los que pretenden que construir suena muy bonito sistemas decir que somos intolerantes. tolerantes, pero en la práctica esa tolerancia se puede traducir en cosas que van a afectar a todos, más que por ser tolerante con un grupo minoritario que, no sé, pues, llama al odio, por ejemplo. eh, Estáis afectando al resto de la población que está siendo afectada por ese odio, por ejemplo, con Sí, tu discurso de estoy de tolerancia. acuerdo contigo. Entonces, pues yo solamente quería hacer hincapié No, que el concepto de tolerancia tenemos que igual tocarnos una, una postura de somos tolerantes con todo, ¿me entiendes? Entonces, igual ahí solamente quería hacer hincapié en eso. hay matices, sin duda. O sea, los que andan llamando al odio, tú no puedes decirle, hoy usted tiene derecho a llamar al odio, nos quedamos todos callados. Obvio que es inaceptable. Ahí me entendiste mal a lo que me refería. Bueno, pasemos a la plurinacionalidad. Ya, Oye, pero mira, de, porque ya, es como, como por ejemplo esta llamada o esta interpelación un poco hacia el pueblo mapuche respecto a cuál va a ser su postura dentro del plebiscito. He visto la franja electoral y aparte un par de menciones con el tema del medio ambiente y otras menciones con el ambiente socialista, no he visto mayor a ver cómo decirlo. Eh, no he visto el tema puesto sobre la palestra acerca de qué vamos a hacer nosotros como pueblo mapuche frente a este proceso. Eh, y también han preguntado también mucho sobre cómo nosotros consideramos que sería un buen diálogo con el Estado chileno. El último parlamento más o menos, eh, ¿cómo se llama este? Que podríamos catalogarlo como ya más o menos masivo, el de Tapigüe, ¿verdad? 1825. El claro, parlamento, bueno, ahí durante la invasión se generan muchos otros parlamentos, pero por territorios definidos, como no sé, si van a querer aceptar que se plante un fuerte, por ejemplo, Angol, en las tierras del lonco de ese territorio, cosa que después con el Saavedra dijo que sí, el parlamento habían dicho que todos que sí, pero en realidad después la fuente y el relato dice que habían dicho que no. Pero son parlamentos más pequeños. Y bueno, está el parlamento de Coscos también, que también sería como el último parlamento.
Entonces, el último gran parlamento, si podemos llamarlo así, fue el de 1925, que Mañil no participó, tengo entendido. Yo sé que tú estás trabajando ese... 1825. 1825, disculpa. Yo tengo entendido que tú estás trabajando el Parlamento desde un nivel, de un concepto jurídico. Más o menos, ¿qué reconoce ese Parlamento en cuanto hay unos artículos bastante interesantes sobre temas de autonomía, el frontera, el biobío, pero al parecer no, el Tapigüe no declara independencia, ¿verdad? Ese es como... Eh, es, es que depende del enfoque que tú le mires, porque ya primero Tapigüe no puede representar a toda la nación mapuche, porque Mañil no era cualquiera. Mañil, Reche no Tatí. Oye, paréntesis, parece que en Facebook está bien lenta la conexión, porque veo que se está ahí como... y en Instagram también nos movemos medio en cámara lenta. No sé si nos podrán decir en sus casas si cómo está la señal, cómo se ve todo, por favor, mientras continuamos. Eh, de partida, Mañil era alguien muy importante. Mira, video en vivo interrumpido, dice. Era muy importante Mañil. Y ya la sola ausencia de Mañil, que representaba todo el sector Huenteche, digamos Huenteche era una franja horizontal, miremos el mapa de lado, el mapa de Chile de lado, no en forma vertical, desde la zona más o menos en ocasiones de Angol, un poco más al sur de Angol, pensemos desde Mayeco, desde Coyipulli, pongamos hasta tal vez Temuco y un poco más al sur, y todos los faldeos cordilleranos. Y además todos los pehuenches tampoco participaron. Entonces, cuando tú tienes que los dos grandes Futal Mapu de cuatro no participan, y dentro de los otros dos tú tienes a los Nache, que estaban, la mayoría estaban aliados al Estado chileno, tienes los Lapquenche, que no les quedó otra que sumarse porque ya estaban siendo aniquilados, y tienes a Mariluán, que era el que él era Huenteche, pero pero era el Huenteche fronterizo, él vivía en Mulchen. Entonces él sufría toda la fuerza, todo el rigor de la fuerza lo sufrió él. Entonces, obviamente que Mañil estaba mucho más atrás en las líneas y no caían en malones todos los días sobre su casa. Entonces, Mariluán probablemente negoció porque ya no daba más abasto a enfrentar la guerra. O sea, una situación forzada típica de una guerra. La gente cuando llega a acuerdos es por un tema de razonabilidad, de conveniencia y también porque ya los recursos están agotados. Pero acá lo importante es que tenemos dos sectores importantes del pueblo mapuche que no participaron de Tapigüe. Y eso ya le quita una legitimidad global. Gracias, Peña y César Curí, que dice que se escucha y ve bien. Ya tenemos una falta de legitimidad ahí. Segundo, hay que ver los enfoques. Nosotros podemos enfocar el acuerdo del Parlamento Tapigüe, el acuerdo que se llegó con esta mitad del pueblo mapuche, digámoslo, de la zona de Gulumapu, solo acá, de los que vive Chile. Eh, lo podemos enfocar desde cómo lo entendieron las autoridades chilenas y a qué lo fueron a celebrar y cómo lo entendieron los mapuches y por qué lo celebraron. En las autoridades chilenas, sin duda, querían, o probablemente querían, dilatar la guerra para empezar a reorganizarse, porque recién había terminado la guerra con España, la situación estaba bastante mejorada de Santiago hacia el norte, y tenían que la ciudad acá estaban totalmente arrasadas, la zona de Concepción, de Chillán, etcétera. Entonces había que ganar tiempo. Los realistas estaban prácticamente ya aniquilados también, pero quedaban focos de resistencia. En definitiva, se ganó tiempo por el Estado chileno, lograron refortalecerse y en lo jurídico, que el derecho, digamos, lo que se inspira Chile, que era el derecho español primero, romano principalmente, pero es positivista, es estrictamente positivista. Hoy ha ido cambiando familia, pero en esa época era lo que dice la ley, ¿no? Y lo que dice la letra. ¿Y qué decía la letra del tratado? La letra del tratado en ningún lado reconoce independencia, en ninguna parte. Habla de las naciones del sur, habla de indios, hace distinciones claramente entre chilenos y mapuche, habla de una frontera que es el río Biobío, que la reconoce hasta el Tolten, no hasta Chiloé. Miren el territorio que comprende, Biobío, Tolten. Además, o sea, al norte de Valdivia. Y acá hace distinción entre mapuches y entre chilenos. Hace distinciones de que los comerciantes pueden ingresar, no cualquier persona puede ingresar. Que los delitos que cometan chilenos en territorio indígena, llama, va a ser juzgado por los caciques, por los loncos.
o sea, le concede, le reconoce cierta autoridad, no sé si llamarlo soberanía. Y lo que finalmente, y en resumidas cuentas, es el Estado que reconoce un grado de autonomía en cada territorio con cada lonco, pero siempre supervisados por funcionarios estatales. Entonces el Tratado Tapigüe no es una panacea y tampoco representa a todo el mundo mapuche. ¿Qué decía Mañil? Mañil en todas sus cartas siempre reconoce, siempre habla del Tratado de 1793 con el Estado español, el de, creo que fue de Negrete, Negrete. o 1796, el de Negrete. Y ahí él hace alusión a ese tratado y dice que él tenía 12 años y que fue con su papá a ver, al Parlamento y que los españoles reconocían que los mapuches eran independientes del Biobío del Sur. Pero acá caemos lo mismo. ¿Qué decían los españoles? Los españoles otra vez se basaban en lo que dice la letra. Y la letra en realidad reconoce una autonomía mucho mayor de la que da el Tratado Tapigüe con los chilenos, pero también el soberano es el rey, los mapuches son siervos del rey, los mapuches son aliados militares, los españoles ya no piden permiso para ingresar a territorio mapuche, llegan y atraviesan para para fortalecer Valdivia, Concepción. Entonces, ese parlamento también debilitó mucho a los mapuches, insisto, desde una óptica de los españoles. Ahora, veamos qué pensaban los mapuches. Los mapuches obviamente tenían otra mirada, que no era una mirada exegética de interpretación de la ley, o sea, ¿qué dice la letra? Sino que era una mirada desde la perspectiva de la costumbre y de la ritualización también de los tratados. En la cultura mapuche, y hasta el día de hoy se da, es necesario visitarse permanentemente. Si un peñi muy amigo de otro peñi no se ven en años, claro, es entendible el contexto de hoy, que uno vive en Punta Arenas y el otro vive en San Pedro de Atacama. Pero normalmente la gente se está visitando con cierta frecuencia, se están invitando a los guiñetún y van renovando esta amistad, se actualizan cómo están, y esto a nivel micro, con las familias se hace lo mismo, y en los lofts, cuando se hace guiñetún, en el guiñetún hay una ritualidad donde se recibe al uno, el saludo es largo, se preguntan y recuerdan a todos los antepasados, las hazañas de los unos y los otros, entonces hay una cosa permanente, y que era un poco lo que menciona Zavala y otros autores, que le asignan el atributo a los parlamentos desde la perspectiva mapuche, como una especie de re y permanente confirmación de los pactos y tratados con Chile y Argentina. Entonces, probablemente para Maribluán tuvo un aspecto geopolítico de decir, chuta, me tienen de aquí del cuello, con las tropas encima, me atacan todos los días, lo único que quiere Colipí es ver mi cabeza en una lanza, que era allá en el sur, así que déjame negociar a mí esto. Y los lasquenches estaban en las mismas condiciones, entonces hay un tema geopolítico, pero también hay un tema de ritualidad. De hecho, le pone mucho énfasis Mariluán al tema eh, para los argentinos y para los chilenos era un tributo inaceptable, dicen, pero para los mapuches era el tema de la reciprocidad, donde el Estado llegaba y una serie de productos, entregaba gran suma de caballos, pongamos, los parlamentos, entregaba una serie de productos que no, tal vez podían ser tributo, Calfucura lo llama así en sus cartas, pero, y Namuncura también, pero por otro lado, o retribución del daño hecho por los estados, pero también tiene que ver con la ritualidad. Entonces no es lo mismo. Y ojo, la escritura del tratado no tenemos idea en qué momento se escribió. A lo mejor se ¿Cuál hizo es el de después, a Tapigüe? lo mejor se inventó. El de Tapigüe se inventó, o sea, hay más o menos también Claudio Gay menciona algunas cosas, sin subirse por el chorro, se fijan, y agregar más cosas. Pero, y desde la perspectiva mapuche, yo creo que nunca hubo una intención de someterse. Realmente, Mariluán, que peleó tanto tiempo contra el Estado y que justamente daba cierta estabilidad, el rey le aseguraba a los mapuches que el Biobío del sur vivían ustedes tranquilos. Entonces, y el Estado no aseguraba eso. Entonces, no creo a buenas y a primeras de que los mapuches han estado dispuestos a eso. He dicho. Ah. Sí, es Fuente Pull. porque ha salido a la palestra harto el Tratado de Tapigüe últimamente, sobre todo cuando hacen esta interpelación de cómo debería el Estado hablar con los mapuches. Tomando también el ejemplo que tú mencionaste, esta comisión mapuche que hay con... ¿cómo se llama? ¿Comisión mapuche? Parece. Comisión, no me acuerdo el nombre, pero es una comisión como que buscan.
Porque una de las cosas que me parece bastante interesante que ha hecho la identidad territorial Lafkenche es como unirse como identidad territorial en pos de demandas y situaciones que le afectan directamente a los Lafkenche. Ya es como no nos dicen que son aparte por si acaso, sino que solamente que frente a una negociación, por ejemplo, con la ley indígena, la ley de pesca, por ejemplo, ellos lucharon como bloque lafkenche. Ya, y los pehuenches no le afecta porque no vienen en el mar. Pero quizá una forma es volver a levantar estos Futalmapu que menciona tanto, se menciona tanto en las crónicas españolas también y también dentro de los parlamentos donde están bien definidas las identidades territoriales y que se actuaba como bloque. En este caso la identidad territorial lafkenche ya tiene un trabajo avanzado. Los pehuenches que están en Alto Biobío, también Lonquimay, ahí, ¿cachai? Porque igual ahí están un poco separados, los separa harto territorio a los pehuenches. Los huilliches también hay un tema ahí, entonces como que igual quizá levantar nuevamente los Futalmapu para generar primero el diálogo, como generar una estructura antigua que es la que antes con la que se negociaba con el Estado español y también con el Estado chileno, eh, para recién empezar a plantear la idea de un parlamento. En este caso, lo que se está haciendo no se está trabajando en base a los Futalmapu, no se está trabajando en base se está hablando con personas específicas, en este caso con Norín, que podría ser como el que está como ahí generando esta conversación. Ahora bien, ¿cómo lograr eso es el tema? ¿Cómo lograr eso es que los pehuenches vayan como bloque, que los lafkenches vayan como bloque, que los ñaches, los huenteches, los huilliches? Y los huilliches también tienen dos partes, por la parte de Chiloé y la parte también de Osorno. Entonces quizá Y los ahí costinos y los del interior. claro, y de hecho San Juan de la Costa, igual ahí como que están entre ser lafkenche y ser como huilliches, como que ahí se genera a veces, y también yo he escuchado a gente, por Los cuncos. ejemplo, sí, pues los cuncos, que también se autodenominan cunco en algunos territorios, y también como mapunche, que también lo he escuchado, entonces como que ahí es difícil como establecer cuál sería como el bloque territorial al que se adscriben o que con el que podrían como generar como un levantamiento de organización macro donde ya no sea dividido por LOF, sino que sea dividido por Futalmapo, como antiguamente se hacía también. Igual acá siempre ha pasado, hay algo interesante que los estados lo han hecho, ¿ah? Y los españoles no son la excepción, que al final, en ocasiones tiene la pelota del Estado español y se la tira al pueblo mapuche. Y le dice, bueno, ustedes dicen de que, de que no sé, yo no los respeto, no los escucho, bueno, pónganse de acuerdo y tiran la pelota. Y ahí hay un problema grande, ¿no? Porque pasa cosas como las que ocurren ahora, que tiene muchas. El primer tema es el tema de los intereses que mencionas tú. Tiene los Lafkenche que tienen una cercanía, un apego espiritual y también económico con el mar, que para los pehuenches el cultural y espiritual con el mar también está, pero no necesariamente económico en forma directa. Y ahí creo que es parte del desarrollo, y esto es súper importante, porque si tú le preguntas a un chileno que vive en Antuco, si le importa lo que pasa con las minas del cobre en Calama, o lo que pasa con las no sé cuántas millas que se estaban peleando hace unos años atrás entre Chile y Perú, del mar, sí le importa. Primero por su concepto este de patria, que ojo, que un pehuenche también le importa eso, apoyar un lasquenche. Eso se ve y ocurre, y cuando los pehuenches estaban con el tema de Ralco, los lasquenches fueron a apoyarlo, o sea, eso se da. Pero, eh, pero a nivel económico no necesariamente, pero un chileno sí le afecta, porque tiene el Estado que recibe los impuestos y que a través de los impuestos termina financiando las carreteras de Antuco, de lo que recopila, de lo que recaba en el norte o en el sur, etcétera. En cambio, con el pueblo mapuche, si existiera un gobierno autonómico, claramente a los pehuenches les importaría ya económicamente también lo que pase con el mar, porque son impuestos, son recursos. Y obviamente que si va a pasar, esos recursos van a pasar, pongamos, se van a exportar productos marinos al Puelmapu, a lo que hoy es Argentina.
y tienen que pasar por territorio pehuenche, que es parte sería un gobierno autonómico mapuche, y eso puede generar algún cobro de impuestos, etcétera, obviamente que les va a importar. Entonces también eso es clave, creo yo, primero. Y segundo ya es lo que quiere construir la nación mapuche cada territorio. Y eso también está asociado a la historia individual de cada uno, a la realidad económica, pero también influido por las posturas políticas de hoy. O sea, tú mencionabas a la Emilia Nullado, y ella pertenece al Partido Socialista, ella es socialista. Entonces, claro, mapuche a lo mejor es primero mapuche y después socialista. No conozco bien su postura en ese sentido, pero, pero yo no sé qué va a privar más el día de que exista un gobierno autonómico mapuche. ¿Cómo se va a regir ese gobierno autonómico mapuche? ¿Va a volver al siglo XIX con una ganadería extensiva que en realidad el ganado era De las Puelmapo. grandes lugares de concentración de Puelmapu, y hoy está cortado por las fronteras con Argentina? Entonces, ¿cómo va a volver a un pueblo ganadero, rico y ganadero, si ya no tienes el territorio para tener ganado? Tienes puros cerros, pura montaña. ¿De qué vas a vivir? ¿Y qué modelo vas a tomar? ¿Vas a tomar un modelo más de corte de izquierda, de derecha, una cosa media, una socialdemocracia, dijo por ahí Lavín, ¿cierto? O vas a, no sé, pues. Y ese es todo un debate que hay. Y ahí el Estado chileno tiene una ventaja, pero de años luz, porque el Estado chileno ahora, y estoy de acuerdo con los peñas que opinan que la Asamblea Constituyente no es para nada una panacea para el pueblo mapuche, porque incluso los escaños reservados también, pero partamos el tema de la Asamblea Constituyente, porque los que van a estar ahí probablemente la mayoría van a ser candidatos chilenos, y si salen electos van a ser chilenos, con lógica chilena y largo etcétera. Y, y además, que si el Estado dice, perfecto, háganlo ustedes, organícense. Oye, ¿cuánto tiempo necesitas para organizarte? Para sacar una propuesta en común como Pueblo Mapuche, que lo hemos hablado en casi todos los programas, de qué es ser mapuche de partida. No hay tampoco un acuerdo en eso. Entonces, es complejo el tema. Y en cuanto a los escaños reservados, ¿Cuál sería el es territorio otro tema autonómico, eso. por ejemplo, también? Claro, ¿cuál sería el territorio autonómico? ¿Qué Porque, territorio autonómico? ¿Del Biobío al sur así nomás? ¿Contando las ciudades? ¿O se hace por comunidades? pero sí, pues ahí hay un tema, ¿Cómo por se hace esa ejemplo, cosa? ya, ponte que ya la constitución se aprueba el cambio de constitución, se aprueba una convención constituyente. Por X razón, todos los constituyentes, o por lo menos los 2/3 de los constituyentes, consideran que es necesario establecer un territorio autonómico o por lo menos descentralizar Santiago. Partamos de esa base. Descentralizar Santiago y que por territorio sean como macro o micro gobiernos que responden como unidad central, que sería en este caso Chile, por ejemplo. Ya, estoy suponiendo. Ponte que ya se establece que va a haber una caracterización, sería el pueblo mapuche, en el sur. Ya. ¿Cuál sería ese territorio? Para empezar, como bien tú decís, Biobío del Sur, como era hasta Tapigüe, pero ¿qué pasa con Alto Biobío? Alto Biobío no está del sur al sur del Biobío precisamente, también está más allá, hay más por el sur, que hasta Tolten, como era Tapigüe, hasta Chiloé, como era antiguamente, hasta Osorno con el Tratado de las Canoas, cómo caracterizar ese territorio. Entonces ahí también tenemos una discusión interna que darse porque claramente al sur del Biobío exactamente ya no hay población mapuche inmediatamente al sur. La población mapuche, tenemos las ciudades, que hay mucha población mapuche en las ciudades, claro, Coronel, Concepción, Lota, todas esas partes. Pero recién en Arauco, el Alto Arauco, ya podríamos establecer como una suerte de eh, el territorio, como histórico, ¿ya? Eh, y ahí, por ejemplo, entra también la discusión, lo que, no sé, por lo que el concepto que utiliza la CAMI y Yaitul en este caso, como la idea del retorno también. ¿Cuántos mapuches están fuera del territorio mapuche histórico por un tema de que no tienen territorio? No tienen tierras, por cambio mejorar las posibilidades económicas de la familia y todo el tema. ¿Cuántos fueron despojados durante todo el siglo XX de sus territorios? Tuvieron que emigrar, entonces va a haber la posibilidad.
ya que en este territorio autonómico, este territorio libre determinado, llegue, vuelva gente como una suerte de retorno, una suerte de volver a un territorio de origen ancestral, eh, que también es parte de la discusión, porque para eso necesitáis tierra, territorio. ¿Dónde metí a esa gente? Si quería ofrecerle que vengan, ¿dónde las metí? Tendríamos que hacer una expropiación masiva de las forestales, por ejemplo, para no meterme tanto con los Que colonos, son por ejemplo. terrenos agotados más encima, Más encima que terrenos son agotados, terrenos agotados, explotados. más de 20, 30 años con árboles más, incluso que han sido cosechas, 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 que en este momento si se cortar, por ejemplo, caso ideal, se van todas las forestales y se cortan todos los pinos y todos los eucaliptos. Queda un territorio desierto, desértico, literalmente desértico. Ahí no podéis vivir casi. Entonces, para empezar, tiene que haber un proceso recuperativo de la tierra para incluso llegar para que venga gente a habitarla, ¿me entiendes? Entonces, hay tanta arista dentro de la discusión, solamente pensando en qué territorio nosotros consideramos como autonómico, antes de entrar siquiera a la forma de Y eso, gobierno, ¿cachai? A la forma de organizarnos dentro del territorio. y de hecho, si tú ves del Biobío al sur, ya está integrando ciudades. Y esas ciudades obviamente van a requerir alcaldes, por ejemplo. Y ese alcalde, y consideremos que del Biobío al sur, a lo mejor la población ¿Es en lo que hoy es minoritaria? la región de la Araucanía es un 30%. Mm. Entonces, ¿cómo tú vas? Y además, alguna persona radical diría, bueno, se van todos los chilenos de aquí y los colonos y todo. Bueno, de hecho, un altísimo porcentaje de mapuches están casados, tienen familia y se quieren y con sus suegros que son chilenos. Entonces, por lo menos para mí no es viable, no tiene sentido y es profundamente... No, pero nunca se ha Entonces, planteado la idea de expulsar a los chilenos. Mañilbueno sí lo hizo, como que en un sí, sí momento. lo hizo. En el siglo Mañilbueno, XX yo lo escuchaba, siglo XXI lo escuchaba. sí, pero Pero, las organizaciones pero no plantean eso, no, por lo menos las que tienen. ¿Y quién tiene la gran mayor cantidad de territorio usurpado? Pero de colonos, de que trabajan en el tema de la agricultura. Pero ¿quién tiene mayor territorio usurpado son las forestales? Por lo menos 2 millones de hectáreas por lo bajo. 2 millones de hectáreas por lo bajo. y de hecho, lo que es para mí por lo menos, lo que veo más sostenible es incluso antes de decidir eso, proyectar cuál es el territorio que demanda cada comunidad. Porque ni eso se sabe a nivel de Estado. Hasta donde sé, el Estado no tiene idea cuáles son las demandas concretas de territorio, hablemos, no estoy hablando de políticas, de autonomía, no, de territorio, que tienen las comunidades. Saben que por ahí hay una recuperación territorial, por aquí hay otra, pero no sé, la comunidad, qué sé yo, de Pascual Pichún, ¿qué quiere? ¿Sabe el Estado qué quiere? La comunidad lo debe tener clarito, pero ¿qué quiere? Entonces, tener un catastro de lo que postulan, a lo máximo que postulan. Y ahí tú puedes proyectar un territorio autónomo a partir de eso. Entonces, y creo que debe ser por comunidades, porque al final las ciudades tienen una lógica totalmente occidental, las ciudades no una lógica cultural mapuche, sin perjuicio que el pueblo mapuche es sumamente elástico y está en todos lados, pero hay un alcalde, y si fuese también un territorio del Biobío al sur en bruto, obviamente los mapuches siempre perderían las elecciones y nunca tendrían gobernadores propios. Tendríamos a lo mejor a este señor que siempre fue contrario a los mapuches en Temuco, el señor Becker, con las persecuciones a las hortaliceras, todo. A él Que, tal vez lo tendríamos de gobernador que, del Gulumapu. que No tiene es sentido, o sea, no. que es contrario en presente. Es alcalde, No, es es contrario. contrario en presente. Claro, decía, era porque pensaba que ya no estaba en el cargo. No, Perdón, todavía está. ahora no va a poder salir reelecto. No va a Sí. salir reelecto. Bueno, él, Bueno, y ahí entra la él idea del sería el retorno gobernador, o sea, de la idea del retorno, pues. Ahí entraría también para ganar, por ejemplo, ya. Ponte que quedamos todos dentro de un territorio autonómico. Ya definimos bien los márgenes, ya nos dimos la discusión de los márgenes que se entendería por territorio autonómico o libre determinado. Para eso y que la forma de gobierno será por votación popular o consejo de ancianos, ya ponte así, como se hace en los maoris, por ejemplo.
Pero si fuera por voto popular, estamos en desventaja, como ven tú sí, solamente el 30% de la población de la novena y otros como que se considera mapuche dentro de la encuesta, por lo menos dentro del censo que se ha hecho. Entonces ahí entra la idea del retorno. ¿Cómo tomar la decisión? Eh, ¿Cómo tú puedes llenar, cómo puedes tú incidir en la votación siendo que está en desventaja? Es como retornando a gente. Y partí de la base que esa gente va a votar por ti, porque puede haber un mapuche que diga, oye, este candidato mapuche no me gusta, o me gusta más este otro que lo encuentro más capo, más seco, y Es voto que por ahí él, entra po. el Si al proyecto, final ahí entra el proyecto de nación. Sin proyecto de nación, no. Solamente quedamos como no es en posible nada. nada, porque un proyecto de nación te encausa ideas generales o una estructura general que te puede ayudar a plantear tus ideas y que se plasmen en un proyecto, en la acción. Sin proyecto de nación, quedamos nuevamente en la deriva de todas estas pequeñas cosas que al final un grupo lo va a tener súper claro, pero el resto no, po. Pero ojo, el mejor ejemplo, yo creo, de lo que te acabo de decir, es lo que pasó en Tirúa en la última elección. Por ejemplo, el alcalde Millaure, muy comprometido con la lucha mapuche, se identifica como tal, es mapuche 100%, 1000%. Y cuando fue candidato, la última vez, hubo mapuches que le salieron al paso apoyando un no mapuche, creo que pongamos una candidato de la UDI, parece, o de RN, no me acuerdo bien. Y no obstante que Millaure tiene un proyecto mapuche, ganó lejos, probablemente podría estar muchos años más en el cargo si no fuese por esta nueva ley. Pero, pero ahí tiene un ejemplo que mapuches, identificados como mapuches, no lo apoyaron por un tema de rivalidad política, tal vez rivalidades personales también, o de los, no desconozco el trasfondo, pero es complejo, ¿no? Sí, es un escenario complejo. Lo Entonces, otro es que las votaciones sean por nación, así como decías tú, ya como lo hacen un poco en Estados Unidos, que cada estado tiene, pongamos, 3 o 4 electores, es algo así el sistema norteamericano. Entonces no es de que a lo mejor y Hillary Clinton sacó más votos que Trump, pero ganó Trump porque tuvo más estados. Entonces cada estado es un voto. Y acá podría ser lo mismo, cada nación es un voto. Pero imagínate que la nación chilena, que somos 17 millones, 16 millones y medio, ¿no? 16 millones y medio. Perdemos la elección porque los Aymara votaron a favor de X cosa, que pierde la nación chilena. Es súper complejo, porque la gente va a decir, oye, somos ¿cuántas veces más? 10 como, no sé, me fallan las matemáticas, 60 veces más que ellos, y ellos nos ganaron la elección, po. Entonces, ese es el problema En el caso del pueblo mapuche es distinto, porque hay 1.600.000 y tantos mapuches a este lado de la cordillera, ya un número considerable. Los Rapanui, ¿cuántos son? no tengo el Y si número. podrán tener, pero son muchos menos, incluso tal vez que los Aymara. Los Cahuéscar, son menos todavía, 26.000 tal vez, 50.000, no sé bien, pero ganar, los Cahuéscar son un voto que logra que pierda finalmente 16 millones de chilenos. La inestabilidad política que habría sería una locura, siendo pragmático, estoy siendo práctico. Entonces, ¿cómo tú solucionas eso? ¿Y cómo también te pones de acuerdo como nación, el proyecto Nación que mencionas tú? Sí, yo creo que ahí en lo que se está abriendo la posibilidad con la asamblea, con la convención constitucional y todo eso, serían como establecer ciertas normas dentro de Chile que ayuden en la creación de este proyecto nacional. Porque no va a ser la panacea, estamos claros de eso. Pero sí que te permita, por ejemplo, ya que se establezca una ley contra las forestales o por lo menos que limite el uso del suelo por las forestales. Ya, ponte que de aquí a 20 años más las forestales reducen en un 50% la utilización del territorio. Ahí tenéis 50% de territorio que podéis enfocarlo en un retorno, por ejemplo, en apoyo a tu proyecto político, al proyecto político como nación, que el pueblo mapuche vuelva a su territorio del que tuvo que emigrar por falta de oportunidades, por falta de tierras, que se redujo la tierra y todo el tema. Entonces, ya, este marco de la nueva constitución te puede ayudar a eso, ¿ya? Pero hay que definirlo, hay que definirlo. Hay que definir también
si quieres sesiones, no sé, pues territorio autonómico, a la usanza, no sé, española, con todo estos temas, por ejemplo, los vascos, los catalanes y otros más. O quizás seguir el modelo neozelandés, que ahí ellos trabajan con consejo de ancianos para temas territoriales, donde hay autonomías territoriales, pero también ellos tienen incidencia dentro del Parlamento, tienen escaños quizás, no sé si ahí me puede fallar un poco la información, pero quizá un 40% dentro del total, 30% del total. Entonces son un número no menor de incidencia dentro de la política también, incluso de la globalidad de lo que sería Nueva Zelanda. Pero están los consejos de ancianos, pues, y aquí, si queremos ver desde esa misma perspectiva acá, de utilizar mismo modelo, aquí tendríamos que levantar los consejos de loncos, por ejemplo, o los consejos de machi, y darle poder político, que no tienen en estos momentos. Consejos de Yo futa, también es importante que consejos de Futalmapu, no sé, pues, a ver como por identidad territorial, pues ya todos los lafkenches levantan un consejo de lonco lafkenche, por ejemplo. Todos los pehuenches un consejo de lonco pehuenche. Todos los huilliches un consejo de lonco huilliche. Cosa que en la organización macro, como era antiguamente por Futalmapu, se hace la toma de decisiones. Pero ahí entramos también en que la sociedad mapuche está muy occidentalizada también. Las nuevas generaciones como que no respetan mucho los loncos. Hay loncos que quizás tienen una posición, una mirada diferente o más no tan inmediata de la toma de decisiones, y las nuevas generaciones también hay un ataque hacia los loncos, a veces verbal, y se desecha la opinión de los loncos. Entonces, ahí también tenemos que ser autocríticos, pues entonces si nosotros queremos rescatar la estructura antigua, la estructura que y está ahí, no es que haya desaparecido, está. Lo que pasa es que hay que levantarla, darle poder político. También tenemos que reencontrarnos y vivir um, la forma sociopolítica de más viva, no solamente para la para la interna, ¿me entiendes? Sino que también volver a posicionar como nuestra forma de organización como algo real ahí que puede tomar decisiones de manera fuerte, de manera clara. ¿no? O sea, es que mira, aparte, piensa que los Futalmapu, bueno, hay varias teorías de su origen, ¿eh? O sea, hipótesis de su origen. El Estado español los fomentaba, porque le permitía, sabía que no podía controlar el territorio, y tenía interlocutores válidos, que eran los Futalmapu, con los caciques generales o caciques principales que les llamaban. Hoy en día el Estado ya controla el territorio, controla todo. No le interesa que el pueblo mapuche se organice. Porque la verdad que lo que ocurre en Gulumapu, los más afectados del conflicto, son la gente humilde, la gente de clase media, y como ocurre siempre. Y cuando digo gente humilde, gente de clase media, digo chilenos y mapuches. En cambio, el Estado no se ve afectado enormemente como lo sería, imagínate, el mismo Estado hoy contribuyera a organizar al pueblo mapuche desde esa perspectiva de los Futalmapu. No creo que le convenga mucho. Si el conflicto, dentro de todo, hay mucha de parte del Estado de parafernalia, tú te puedes conmover con cosas terribles que ocurren, cosas lamentables, cierta inestabilidad, pero Chile sigue funcionando y las forestales siguen funcionando y las salmoneras se siguen instalando donde quieren. O sea, todavía están ahí los Peñilamien del Ñenquintuante aquí en el río Pilmaiquén, con las represas que quieren instalar ahí o central hidroeléctrica, unos noruegos, llevan como 20 años en eso. Entonces, los efectos para el Estado no son tremendos, más allá del impacto visual, más allá de lo que tú ves en la televisión, que puede ser fuerte a nivel emocional, pero en lo económico no les afecta. Entonces, organizar al pueblo mapuche y tener una masa de 1.600.000 personas en una postura única e identitaria como un otro, es peligroso. Entonces, yo no veo, por eso también son un poco enemigos del tema de la autonomía y al final a forciori han tenido que ir aceptando estos casos. Respecto a los escaños reservados, que muchos, yo comparto esta crítica,
Cuando tú tienes escaños reservados que correspondan al 10% del Parlamento, con el 10% tú puedes definir ciertas votaciones, negociando, obviamente. A lo mejor la derecha quiere impulsar un proyecto A, la izquierda está en contra, y la derecha habla con un par de Peña y la Miel y les dice, oye, nosotros tú nos apoyáis en esto y nosotros pues te apoyamos en esto otro. Y por ahí está el negocio. Por ahí, y viceversa con la izquierda, lo mismo. Ese yo creo que es el negocio de los escaños reservados. A menos de que estos mapuches, y también aymara, y también quichua, que sean electos, y rapanui, sean funcionales a los partidos políticos, porque ahí ya ex país, como está de moda decirlo, ¿cierto? Ex naciones, ya no, ahí ya nada que hacer, ¿no? O sea, si van a obedecer las instrucciones de partido. Y ahora, una de las cosas que se menciona mucho, porque todos los partidos políticos actualmente están reacios a esta idea de los escaños reservados, es justamente a que históricamente el pueblo mapuche, voy a hablar del pueblo mapuche, eh, normalmente los representantes han sido primero mapuche y después conservadores, después liberales, después socialistas, después comunistas, después derechistas, y lo vemos los años 80 con Oscar Wilcamán, por ejemplo, que pertenecía al Partido Socialista, y cuando se acercan los 500 años, ya está aburrido de llamarse todos compañeros para allá, compañeros para acá. Pasó en Asmapu también, que ya nadie decía Peña ni Elemento, todos compañeros para todos lados, y terminaron aburriéndose. Muchos renunciaron y dijeron, oye, armemos nuestro cuento propio. Y eso le tienen miedo a los partidos políticos. Que haya Aucanes Wilcamanes dentro de los que sean electos en el Parlamento, que tengan agenda propia, propia personal, que es legítimo, pero también propia como nación, y que les desarmen su cuento, les desarmen su tablero de ajedrez, sus estructuras de equilibrio. Eso es lo interesante de esto. Estoy de acuerdo que con los escaños tú no vas a decidir el futuro del pueblo mapuche, pero puedes generar cierto tipo de mejora o ciertas condiciones que sean importantes para generar algunos cambios o la base para cambios más importantes. Hoy Eh, estamos ya, son las sí, 8:03. voy a leer un par Hay de como comentarios de 3 minutos de Instagram programa. que nos comentaron algunas cosas mientras hablamos. Rosina Esforza dice, el pueblo mapuche debe unirse transversalmente, dejar sus intereses personales y no caerán como algunos políticos que legislan, pero por sus propios intereses. El pueblo mapuche tiene un sentido profundo de la ecología, eso debiera unirlos y no orientarse como un pueblo extractivista. Si se proyecta al futuro, debiera hacerlo precisamente por esa conexión con la Ñuque Mapu. El turismo es una opción sostenible. Y sobre el tema de la forestal dijo, oh, sería maravilloso que no hubiera ni pinos ni eucaliptus, pero es imprescindible hacer planificación territorial y desarrollo de ciudades integradas en la naturaleza. Pensar en los recursos estratégicos como el agua y sus derechos. Preguntan acá la loca del barranco, ¿qué se puede hacer para evitar la venta de las islas chilotas? Ahí tenemos otro tema. Es que, no sé si lo mencioné en este programa, pero una de las cosas que cuando por ejemplo, la ley Lafkenche, ya que la identidad territorial Lafkenche como que insistió dentro del Congreso para esta ley que protegiera el borde costero, sobre todo donde existen pueblos originarios o primeras naciones. Una de las cosas que entraba en choque con la legislación chilena es esta división del espacio, ¿verdad? La legislación chilena tiene derechos de agua, derechos de tierra, derechos de aire, no sé si en un momento vamos a pagar por respirar, pero está todo dividido. Dentro de la cosmovisión mapuche está todo, es un todo. No, puede, no, no existen los derechos separados, existen los derechos del todo, en este caso del hidrofil Maquien. Entonces, eh, ahí estaba la visión occidental que no podía entender esto, no podía visualizarlo, había una estructura mental que hacía imposible entender al otro, en este caso al pueblo mapuche, que entendía el territorio como un todo. Porque la ley la quería modificar, no sé si la habrán modificado en realidad, que están los derechos hasta la playa y después los derechos de agua que son más allá, pues, y los derechos de agua también divididos por cantidad de metros más allá hacia el mar. Entonces, ahí tenemos un caso de que una ley que probablemente si es que se trabaja en la Convención Constitucional, también van a estar las leyes de medio ambiente. ¿Cómo tú posicionas tu visión de mundo? Ver el territorio como un todo y no dividido por derechos individuales,
cómo eso tú lo trasplantas a todo el territorio, que en este caso es Chile. Porque no Bueno, aquí creo, hay un tema de legislación, po. sería entonces solamente en territorio donde haya pueblo originario se va a aplicar esa ley, se va a aplicar que el territorio está integrado y no se puede separar, en este caso derechos de agua, derechos de tierra, derechos de aire, derechos, y en los territorios que no son mapuche es igual a como está ahora, que está todo dividido, entonces ahí entramos también, cómo tú convences al otro, que en este caso quizás con el 10% de constituyentes, no creo que puedas convencer al 90% de constituyentes que lo hagan así, o el 15% de constituyentes del pueblo originario, no creo que convenzan al 85%. Podéis tener como aliados, pero no creo que llegue a los 2/3 para lograr que tu visión de la tierra, tu visión del territorio, quiero decir, sea aceptada. Y de hecho, miren, la primera premisa, poniéndome vistiéndome abogado ahora, eh, la Constitución Política dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho, artículo primero de la Constitución. Las personas, todos somos personas, ¿cierto? Ya una vez separados completamente de la madre, el Código Civil contempla eso, están todas las cosas relacionadas. Esa es la característica del ordenamiento jurídico de un cuerpo. Libres e iguales. ¿Quién podría estar en desacuerdo de que las personas son libres y que sean iguales en dignidad y derecho? Nadie puede estar en desacuerdo. Pero cuando tú hablas de libres e iguales, ya tienes un tope. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con que las personas somos libres y somos iguales. Pero ¿por qué hay un tope? Porque la Constitución solo habla de chilenos. Son chilenos, artículo 10 al 19 de la Constitución Política. Y no habla de son mapuches, no habla de son aymara, no habla de son quichua. Entonces, cuando viene en este tema del manejo del mar, no solo todo lo del territorio que mencionaba Peñi, sino que viene una persona y un grupo de personas y dicen, hey, nosotros tenemos derecho a trabajar en forma exclusiva desde tal parte a tal parte en el mar. Quienes se ven perjudicados con esto, que son los pescadores artesanales, las grandes pesqueras no les afecta porque es muy cercano al mar, o sea, a la costa, eh, van a reclamar, van a decir, ¿qué tienen ellos de diferente a mí? Pero si las personas son libres e iguales, yo soy igual a ese señor mapuche que está ahí pidiendo esto. ¿Por qué? Y esto tú lo ves en la práctica plasmado cuando la gente dice, ¿por qué los mapuches tienen beneficios y nosotros no? Si somos todos iguales, somos todos chilenos. Y es una máxima legal, que ha sido todo un problema a la hora de legislar. Y ahí está la inconstitucionalidad, de ahí nace la inconstitucionalidad, porque tú puedes crear una ley muy bonita, muy justa, pero cuando la contrastas con la constitución, dice a ver si coinciden y no cajan, no hay coincidencia porque esta contempla aspectos o cosas o circunstancias de la vida o ciertas calidades a determinados individuos que pueden afectar derechos de otros que están consagrados en la Constitución. Al final esto se ha logrado acomodar, ha pasado. Pero, pero ese fue uno de los problemas que tuvo también la ley Lafkenche. Y también generó problemas porque se logró hablar finalmente de pueblo, pero y muchos no querían aceptar de que reconocer al pueblo mapuche como pueblo, legalmente, porque eso también habla que hay dos pueblos, entonces el chileno y el mapuche. O sea, hay muchas contradicciones y que provienen en realidad del desconocimiento, primero de nuestros legisladores y de las partes más profundas, porque yo creo que sí tienen claro a qué se debe el conflicto todo, yo creo, hace rato ya que lo tienen claro. Pero pero también de la mayoría de la gente. Y los legisladores se aprovechan de eso, que la gente no sabe, la gente no conoce, la gente tiene prejuicios. Y quiero poner un ejemplo, ¿eh? Porque esto al final, fíjense que las normas en muchas ocasiones son fiel expresión del propio pueblo, de nosotros, de los individuos que componemos Chile. Recuerdo años atrás, que, muchos años atrás, que compartiendo unos tragos, se fijan, con un grupo de amigos y personas que no conocía, llegaba una persona que yo no conocía, salió el tema mapuche, que nadie sabía nada. Yo sabía algo, sí, pero no lo suficiente para que esta persona me engañara. Y esta persona, tratando de llamar la atención, creo yo, comentó que un día fue a la cordillera, al Alto Biobío, y que lo recibieron ahí los pehuenches,
y que él trató de entrar y que había una cerca y que aparecieron unos tipos medio desnudos a caballo y que le tiraron flechas. Y que eso habría ocurrido como el año 2006-2007. Todas las personas en esa junta impactados. O sea, como que hoy la media aventura, eso ocurre con los mapuches. Y le creyeron. Que yo no, por no polemizar, aparte no tenía mucho sentido y le dije que no era así y todo, pero la gente le creyó. Entonces, y eso aún sigue pasando. Yo apuesto de que si alguna persona, esa persona siguió contando esa historia hoy, muchas personas le creen, porque no conocen al pueblo mapuche. No saben de que su colega que está al lado en el trabajo, vestido igual que él, comiendo lo mismo que él o que ella, y andando a lo mejor en el mismo vehículo u otro vehículo, y que viven al lado también, es mapuche. Lo ven como un chileno. Entonces todo este desconocimiento, toda esta ignorancia respecto a los mapuches, genera finalmente, y toda esta mitificación en algunos casos y en otros prejuicios, generan leyes que finalmente perjudican al pueblo mapuche, porque se les desconoce como en su existencia o en sus características. Si a algún parlamentario le comentan de que hay unos tipos que tiran flechas, que eso no ocurre, eso es falso, son mentiras. De hecho, el pueblo mapuche dejó las flechas peleando con los españoles, ya con Lautaro empezaron a dejar las flechas porque no tenían sentido contra las armaduras. Si se le plantea eso, inmediatamente nace el paternalismo. Miren estos mapuches, que ayudarlos, sacarlos de su ignorancia, ¿se fijan? Y esta persona lo hizo probablemente por hacerse el choro, hacerse el simpático, el que tenía esta experiencia de vida, el recorrido, el aventurero, y le creyeron. Y hay muchos así que cuentan otras tantas historias, así que ojo con eso y a informarse. Al final la autoinstrucción es clave en esto. Eso pues. Yo creo que estamos ya en la hora. ¿Comentario en Facebook, Fabián, o no? No, había algunos sobre la señal, la mala calidad de señal que teníamos. Sí. Se Intele escuchaba Internet. raro. La Lamiana aquí, Nancy Ríos, Rivera Huencho nos decía que Mari Pulamien, Compuche del territorio aborigen Australia, Aboriginal Land. Eso, es el comentario que hay en Facebook, en YouTube. Jorge Fuentes dice, para el mapuche es muy fácil administrar sus territorios. Y en Instagram estaba el comentario de La Loca del Barranco y de Rosina Sforza. Ellos. Y no hay más comentarios también. Sí, Bueno, no mira. alcanzó a conectarse Jaime, así que... No, del internet iba a decir que al final contraté una, pero por temas de parecer que el internet se vive en subida y bajada. Tiene buena bajada, pero subida no tiene mucho. Entonces me acabo de dar cuenta que me engañaron en el plan que instalé. Los Coilache, Uñefe Café Itali. No es BTR, no es Oye, BTR. ya pues. Ya. Con Jaime es BTR. Hoy estamos jodidos por todos lados. En Santiago es BTR, en Cañete. Oye, buen paisaje, Peña, Mundo atrás de la Pacífico. ventana. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Sí, se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Se ve bonita la... Es una pintura. Ah, es una... Estos fondos de zoom que uno pone. No, en realidad la ventana es la ventana de la que... del territorio. Te acompaño. Ya pues, Ya Peñi. pues, a Jaime le mandamos un saludo donde quiera que esté. Y bueno, Peñi, un gusto como siempre, Pupeñi Pulamien, Chaltumay, Mulepaimon Inchumu, Fachi Web Programa Mu, Pumarila Programa, en Cuarentena Meu, Chagu Paín, Kagelu Reglentumeu, Cuefes, Antumeu, Mari, Aya, Hora, como siempre. Que nos vemos el próximo jueves, 19 horas. Vamos a estar con un invitado de lujo. Tenemos que esperar confirmación, así que no me adelanto, no meto las patas, no meto los namun. Pero la idea del invitado es muy bueno porque ilustra otras realidades. Así que, Peñi, Pero que ya el te Peñi. paso el Purum Om. No, pero que ya no más. Pero que Pepe. ya el compuche.